Bienvenido una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías vino de viaje y me trajo algo que yo le había pedido. Un libro que se llama La Alquimia de la Inmortalidad. Y yo le propuse que el día de hoy él me explicara un poco sobre este libro. ¿Por qué? Porque aunque yo tuve mucha curiosidad y mucha ganas de tenerlo, ahora es que yo lo voy a leer. Y me gustaría que más o menos me dijera qué yo me voy a encontrar en La Alquimia de la Inmortalidad. Eso es para no tener que leerlo. Como No. quiera lo voy a leer. Tú me conoces, como quiera yo lo voy a leer. Tú me lo puedes recitar y yo como quiera lo voy a leer. Bueno, yo creo que lo primero que llama la atención, ¿no? Cuando tocamos un tema así tan, a veces controversial, a veces de moda, depende del el sector en el que uno se maneje, ¿no? Con qué personas. Una de las eh, cosas por las que yo te comenté que habláramos de eso es porque últimamente me están llegando muchos podcasts que hablan de longevidad, que hablan de el lifespan, que es cómo tú vives los últimos 10 años de tu vida, etcétera, etcétera. Y en algunos de ellos he escuchado de que en el 2030, 2040, no sé, fechas, ellos siempre ponen fechas, ya nosotros vamos a poder hablar tal vez de no una inmortalidad en sentido estricto, pero de una prolongación de la vida de una manera como nosotros no la hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, nada, alquimia de la mortalidad, vamos a hablar de eso. Bien, lo primero que el título nos sugiere es romper paradigmas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos a consignas que hemos ido integrando y que muchas veces no obedecen a la observación, ni al empirismo, ni a nuestra experiencia personal, sino que obedecen a, bueno, que alguien dictaminó que era así por X motivos, ¿no? Y ya todo el mundo empieza a obedecer de esa manera, o por lo menos uno mismo, los paradigmas personales. Y uno de ellos es precisamente el de la muerte, la inmortalidad, que hay diversa controversia en torno a esos temas. Por un lado, es obvio y evidente, depende del punto de vista que tengamos, que todos los seres humanos se mueren. Los seres vivos pasan al estadio de muerte. Desde una óptica es evidente, pero si nosotros vemos de qué están hechos esos seres, eso de lo que están hechos no muere. El hidrógeno permanece en la Tierra, el nitrógeno, las proteínas, incluso las grasas empiezan a biodegradarse y se integran en el medio. Si lo miramos un poquito más profundamente, dice, bueno, pero también tiene un poquito más, tiene una vida un poco más larga, pero también desaparece. Sí, desde esa otra óptica también es cierto, pero si nos vamos ya a los átomos, a las moléculas más pequeñas, pues tampoco parece que se acabe. Quizás si mirásemos un poquito más profundamente diríamos, pues sí, finalmente se acaba. Total, en todo este embrollo a lo que llegamos es que somos parte de un universo que se dice así, infinito. Somos parte de una creación que pareciera ser que no tiene principio ni fin, lo cual a nuestra lógica humana nos choca un poquito, ¿no? Es decir, que estamos dentro de una burbuja inmensa, ¿eh? Que a lo mejor no es ni tan siquiera una burbuja, sino que Es algo que no, es un algo, un no sé un qué, algo. un algo que es infinito, que es inmortal, que, que se genera, se autorregenera de alguna forma. Y nosotros somos parte de eso, somos parte del infinito. ¿Qué quiere decir? Si tú eres parte de algo, de alguna manera tú eres también ese algo. Es decir, tú eres infinito, tú eres inmortal en alguna frecuencia, aunque la lógica y la razón no me permitan explicarlo. Cierto es que en todas las culturas se habla de eso, de esa inmortalidad, y que a nivel de la ciencia, por ejemplo, algunos dirán no se cree en la inmortalidad, pero otros lo están buscando. Incluso eso coincide con la máxima que decía Albert Einstein de que todo es energía y al final la energía nunca desaparece, sino que se transforma. O Ujú. sea que si a eso vamos,
en algún momento, cuando estemos en la estadía de energía, nosotros seguimos siendo energía de manera inmortal o de manera infinita, y lo que hacemos es que nos transformamos en otra cosa. En que tal vez la, la, la capacidad intelectual de nosotros no nos permita llegar a entender en qué, pero al Claro. final coincide con esa teoría. Nuestra capacidad cognitiva, aunque hoy en día el ser humano conoce muchísimas cosas, ¿no? Y presumimos más como humanidad de lo que conocemos que de lo que realmente se conoce, pero lo que, lo que sí es cierto es que cuando nos abocamos hacia lo que sería la muerte, la desaparición, primero como ciencia, y tú decías, la energía no se crea, se transforma. Y luego, a lo largo de toda nuestra existencia, hemos ido desarrollando momentos que nos han llevado a una transformación. Lo que nosotros éramos cuando estábamos en la barriga de nuestra mamá no tiene nada que ver con lo que era cuando nacimos, con lo que hemos ido creciendo, desarrollándonos, es decir, nos vamos transformando de una manera, sobre todo cuando se estudia embriología, de una manera espectacular, ¿no? De Ujú. película, ¿no? Y esos cambios nos hacen tomar conciencia de que estamos en una dinámica, de que un algo que somos nosotros, una identidad nuestra, se encarna y va tomando diferentes formas según la necesidad de función que tenemos que desarrollar. Y hay un momento en el que nosotros que no vemos, porque ya hay un salto muy grande, Ujú. sería lo que llamamos muerte, pero realmente nosotros tampoco vemos el salto de cuando éramos bebés. Nosotros queremos visionarnos como bebés y bueno, usamos la imaginación, la fotografía, un videíto, ahora, pero realmente no sabemos. Es como si cada vez muriéramos y resucitáramos a un ser nuevo y diferente. Entonces, eso prácticamente, según lo que voy entendiendo, ese espacio que no vemos es el mismo espacio de cuando nosotros morimos, de cuando nosotros nacemos. ¿Sería algo así? No lo sé, porque O no lo no me sabemos. acuerdo yo ni antes ni todavía me Ni- toca ni- en el después, el no, después no no lo tengo claro, sabemos. no. Pero sí, hay como un vacío ahí inmenso y curiosamente lo más importante, quizá de cara a los ciudadanos de a pie, a nosotros, ¿no? No solamente es esa realidad que ya nos tocará vivir lo que nos toque vivir, sino el hecho de que según nosotros pensemos en torno a eso cambia nuestra actitud. De tú sentirte mortal, amenazado permanentemente, en estrés permanente por esa amenaza de la muerte, a sentirte inmortal y poder desarrollar el sentido de tu vida sin ese temor, hay un abismo de calidad de vida incluso. Entonces, simplemente el hecho de tomar conciencia, de creer en esa continuidad de la vida o de la existencia, ya nos abre un estar aquí y ahora más saludable y más cordial incluso con todos los demás. Me imagino que por ahí es que van las balas del libro. Claro, claro. Van en el sentido de que esa conciencia de que pertenecemos a un universo infinito, repito, más allá de la conciencia mental, de la razón, porque nosotros tenemos esa conciencia mental, pero tenemos una conciencia también estructural, anímica, visceral, si queremos, ¿no? Y está ahí inscrito. No todo tiene que ser razón y lógica. De hecho, la respuesta que damos nosotros, y eso lo dice incluso la moderna ciencia, la respuesta que nosotros damos ante cualquier evento es primero instintiva y luego es ya de pensamiento. Ujú. Nuestro cerebro se entera un poquito más tarde que nuestro corazón de lo que está pasando. Entonces tenemos varias conciencias distintas con las que convivimos. Y esa conciencia de razón, de lógica, es lenta, es torpe, está muy a merced de la educación que uno tiene, está muy a merced de la moda que haya, de lo que se imponga, ¿no? La conciencia visceral es más automática, está más ligada a la evidencia de la biología, de la vida, del universo, de la creación, que a lo mejor no entendamos, no importa, pero respondemos a eso. Hay un cambio de día, de noche, un jet lag cuando haces un viaje, y puede que no lo entiendas. Puede que no sepas las fórmulas matemáticas o bioquímicas que explican eso, pero te sucede.
sientes los cambios, te da sueño antes, te da sueño después, necesitas unos días de adaptación, porque la vida tiene conciencia, nuestra vida tiene una naturaleza que sabe lo que tiene que hacer, aunque luego a veces el estilo de vida le limita o le condiciona. O se le olvida. O se le olvida, sí. Se le olvida, pero se le olvida muchas veces por el hábito de hacer las cosas de una manera poderosa, ¿no? De una manera enfrentada a la evidencia de lo que necesitas. ¿Necesito comer? Pues no como. ¿Necesito descansar? No descanso. ¿Necesito llevarme bien con los demás? Pues no quiero, porque puedo no hacerlo. Pero no, la necesidad de la vida es otra distinta. Esa capacidad que nosotros tenemos de sentir y de vivir está inscrita en nosotros y nos lleva, curiosamente, a ese concepto también controversial habitualmente, que es el de la alquimia, ¿no? La alquimia es el antecedente a lo que ahora sería la moderna química. Uh-huh. Y la alquimia, dentro de las muchas acepciones que tiene, nos descubre o nos permite darnos cuenta de que todo se transforma y nosotros también nos podemos transformar. Y tenemos mecanismos para transformarnos en algo mejor, en algo más saludable, en algo más virtuoso. Como decían los antiguos alquimistas, transformar el plomo, lo pesado, lo duro, lo tóxico, en oro. Algo brillante, luminoso. Esa capacidad la tenemos. Es decir, cualquier persona que identifique un defecto, que habría que matizar muy bien que puede ser defecto o no, pero que ve algo, una dificultad, tiene capacidad para desarrollarse y superar esa dificultad. Eso está inscrito en nosotros. Y todas las medicinas a lo largo de la historia y a lo largo del planeta que estimulan nuestra capacidad son un testimonio de siglos de cómo el ser humano es capaz de dar respuestas maravillosas cuando se le pone en la situación adecuada. A veces necesitará otras ayudas, sí, pero muchas veces nos sorprende. De hecho, cuando vemos todo lo que tiene que suceder para que un embrión crezca y sea un bebé, si lo tuviéramos que hacer nosotros científicamente, sería absolutamente imposible, ¿no? No, yo estuve hablando o escuchando un podcast en el cual mencionaban como la cantidad de energía que se utilizaba para que una célula, que es se fecunde, se convierta en embrión, ese tipo, que nosotros no tenemos la capacidad actual para nosotros generar a nivel bioquímicamente la cantidad de energía que se necesita y que lo está haciendo una madre en su vientre. Uh-huh. Sí, sí, es espectacular. Incluso ahora mismo, la cantidad de procesos que se están dando simultáneamente y que afortunadamente no somos conscientes de ello porque nos pondríamos locos, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Y algo creo que importante es que, a propósito del libro, esas capacidades de incentivar nuestros procesos alquímicos de cambio, de transformación, de mutación, de transmutación, que se están dando a nivel celular, que se están dando a nivel anímico, que se están dando permanentemente a nivel espiritual. Por eso no somos la misma persona. Uh-huh. Muchas veces cuando hay relaciones de amistad, de amores, de familias, etcétera, surgen problemas cuando pasa un tiempo y es porque las personas nos vamos transformando. Y más si uno sigue una vía en la que quiere cambiar, quiere mejorar, quiere crecer. Las personas no son las mismas y hay que ajustarse a que ninguno de las personas implicadas son iguales. Si no hay esa capacidad de adaptación y de reconocimiento de esa alquimia, obviamente va a haber problemas y dificultades. La otra opción es envolverlo en tela a la otra persona y uno mismo para ser momias que no cambien nunca. Pero la vida cambia. La vida es alquimia. La vida quiere florecer, quiere ser creativa y lo hace permanentemente, ¿no? Me imagino entonces que el hilo conductor de la alquimia, de la inmortalidad, tiene que ver con nosotros prácticamente generar una serie de actividades, ejercicios que nos ayuden a mejorar nuestro proceso de adaptación a ese cambio, a esa alquimia, para poder entender un poquito más
como, o podernos visualizarnos más como un ser parte de ese universo inmortal. Claro. Entonces, ahí es donde yo iba. Dentro de lo que es la acupuntura, ¿no? El mundo de la acupuntura, de la medicina tradicional china, pero más ligado a la acupuntura y moxibustión, al Qigong también, que están muy, muy enlazados. Realmente son expresiones de una misma actividad energética. Dentro de eso, que en nuestro mundo se conoce habitualmente por la lucha contra el dolor, la lucha contra la impotencia funcional, la lucha contra el malestar, contra la enfermedad. La acupuntura realmente no es eso. Primero, no busca luchar contra nada, sino favorecer los mecanismos internos. Y aunque lo que le da fama ahora mismo y mercado a la acupuntura es precisamente eso, atacar el dolor, atacar las contracturas, atacar... realmente su esencia está más vinculada a favorecer y proyectar todos esos mecanismos de crecimiento, de evolución, de salud que tenemos. Y como consecuencia, pues hay molestias y malestares que disminuyen, que se desaparecen, ¿no? Ujú. Pero su vocación es precisamente esa alquimia, hacer que el ser humano, o estimular los mecanismos naturales, evitando que se obstruyan, que se estanquen, que se bloqueen, para que haya un cambio permanente, una transformación permanente, una mutación permanente, una transmutación permanente de cada uno en lo que le corresponde ser, no en lo que quiere la sociedad, no en lo que quiere la educación o no en lo que quiere uno mismo, sino en lo que realmente le corresponde a cada ser. Porque lo que uno quiere tiene parte de esa esencia de que uno se conoce, pero también tiene una contaminación educativa y medioambiental, social, de normas, de modas, etcétera, muy grande. Y poco a poco, cuando va transcurriendo la vida, uno se va dando cuenta y va viendo que muchas decisiones no son propias, sino que son decisiones que se las han inyectado, se las han metido por todos los sentidos y finalmente uno cree que piensa así. Y a veces hay que pasar por muchas experiencias no gratas para darse cuenta de que no, de que uno busca otra cosa. Cada uno lo que le corresponda. En ese sentido, la acupuntura nos permite estrategias que favorezcan, que es esa naturaleza de su esencia como acupuntura. Y en ese texto pues se explican algunas de esas estrategias. Sí, ¿hay alguna así en específico que sería como algo que todo el mundo debiera hacer o algo que sería beneficioso para todo el mundo a nivel general? Porque sabemos que hay cosas que son de carácter específico, que te pueden servir a ti y pueden servir a mí y no me sean útiles a mí. Pero hay algunas que tú dirías, mira, por ejemplo, una de esas estrategias es esta que yo podría, que favorece este Ujú. grupo de cosas y que sería bueno que sería bueno para cualquiera que lo quiera hacer. Claro. Bueno, primero quisiera matizar que la alquimia, igual que la vida, no tienen prisa. Los buenos platos en la cocina se hacen a fuego lento. Y estamos en un momento histórico en el que cada vez se quieren las cosas más rápidas, express. Sí, por eso hay un podcast que habla sobre la prisa, que lo pueden buscar en el canal y ver todo lo que nosotros hablamos ese día de la prisa. Sí, efectivamente. Pero es eso, es que las cosas llevan su ritmo. Como decía un viejo refrán, no por mucho madrugar amanece más temprano. Ujú. Es difícil, ¿no? Y quizá las personas que nos estén escuchando, que lleven años desarrollando una vocación o una profesión, pues se dan cuenta de que ellos hubieran querido a los 6 meses de empezar ya ser expertos. Y sin embargo pasan años hasta que uno se va dando cuenta de algunas cosas y empieza a darse cuenta de que van a tener que pasar más años para darse cuenta de otras. No es tan rápido, no es tan express como a veces nos lo quieren vender. Ujú. Esa alquimia, esa transformación interior, ese encontrarse a sí mismo, que además vamos cambiando, lo cual no es fácil, ¿eh? Porque si vas a encontrar al mismo y te encuentras con el del 1986, ya no lo vas a reconocer. Ujú.
vamos cambiando y entonces nos tenemos que actualizar Tenemos permanentemente. que irnos adaptando nosotros mismos. A nosotros mismos, a las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, no podemos separarnos de ahí. Ujú. Y necesitamos tener paciencia, calma y perseverancia, porque solo la calma no. La calma sola, pues te quedas al sol en calma y te insolas, ¿no? Te da una quemadura por el sol. No es solo la calma, necesita calma con una actitud en la vía que uno vaya descubriendo que es bueno, saludable, etcétera. Por eso no hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas. Hay estrategias dentro de la acupuntura, como se habla a veces de equilibrar el eje agua-fuego. Claro, son términos un poquito técnicos para el que sabe de qué se trata, ¿no? Ujú. Hay que trabajar el eje Chao-Yin, ya que son palabras extrañas para casi todo el mundo. Sí, que podemos explicarlo en otro podcast y tal vez se lleve más de uno. Sí, y eso se utiliza en la clínica cotidiana como estrategia en la que, más que luchar con lo que le pasa al paciente, procuremos que esté su disposición esté en las mejores condiciones para dar una respuesta. Y repito, nos sorprende muchas veces. Como el niño, si tú le dejas, le das las buenas condiciones, puede ser extremadamente lúdico, creativo. Si no se las das, si está en unas condiciones traumáticas, no va a poder ser él, aunque quisiera. Si no tiene comida, no va a poder generar. Necesitamos darle esas condiciones, ¿no? Por eso no podría ahora mismo Enfatizar. enfatizar en una de las técnicas. Por ejemplo, una de las prácticas que sí se pueden hacer y creo que podría ser interesante es la respiración. La Sí, respiración es no solamente un mecanismo que nos permite estar vivos y sobrevivir, sino que además nos permite estimular determinadas áreas de nuestra estructura y favorecer el crecimiento. De eso los hindúes sabían muchísimo, también eso mismo los te iba a chinos. comentar, que desde hace muchos años estamos viendo que los hindúes hablan de la respiración como un elemento primordial en el buen vivir, vamos a decir, en el buen desarrollo de nuestra vida aquí en este mundo. Claro, y en esas épocas, como no había fronteras, no existía la India ni China, Mm, todo todo Oriente. era lo mismo. Sí, ese Oriente, de ahí viene una sabiduría extremadamente rica que simplemente con ser consciente de la respiración, ¿no? Tratar con cariño tu respiración. Tú sabes que una vez yo estuve tomando unos entrenamientos que eran de inteligencia emocional, nada que ver con temas chinos. Y una de las cosas que la profesora nos decía es que nosotros nos pasamos la vida entera sin ser conscientes de nuestra respiración. Y si tú te tomaras eh, minutos al día, o sea, ella nos puso un ejercicio de ponte 5 alarmas, 6 alarmas en el reloj y cuando suene, eso que te acuerde, ser consciente de tu respiración, tú te vas a dar cuenta de muchísimos cambios en tu forma, en tu estado, incluso hasta en temas de salud, que simplemente van a empezar a ocurrir porque tú sí estás siendo consciente de cómo tú estás respirando. Por ejemplo, cuando yo hice el primer ejercicio, que en un día me puse las alarmas y etcétera, etcétera, yo me di cuenta que yo respiraba muy rápido. Yo me la pasaba el día entero así. Y eso es estrés elevado a la potencia. Y gracias a ese ejercicio, nada más de conciencia de la respiración, yo empecé a reflexionar de, ok, algo está pasando, debo empezar a respirar con más calma y más profundamente. Mira, como ejercicio práctico, a ti te gusta mucho Mm, eso, ¿no? Yo propondría algo sencillo que puede hacer uno antes del desayuno, comida y cena, como se indicaba antes la mm, medicina, ¿no? Desayuno, comida y cena. Y es justo antes de ir a comer, cuando uno tenga el plato ahí, ¿no? Colocar las manos en el estómago, ¿no? Que nosotros decimos en la escuela de Chin, estómago es el mago, ¿no? Es el mm, gran alquimista. Y ahí tiene unos fogones y una serie de cosas mm. según la tradición oriental. Colocar las manos ahí y respirar 3 veces suave, calmado. Antes de comer, desayunar y cenar ya. Esa pequeña paradita que tú propones, con esa intención a nivel de nuestro estómago, esa función, 3 veces, respirar solamente eso. Y observar qué es lo que va pasando.
Y viéndolo de tu punto de ese punto de vista, ese ejercicio te va a ayudar incluso a ser más consciente al abordaje de la alimentación, porque a veces nos sentamos a comer y comemos y no nos estamos dando cuenta ni siquiera de lo que estamos ingiriendo realmente. Claro. La alquimia tiene esa magia que cuando algo se mueve, aunque sea un poquito, habitualmente tiene muchas implicaciones. Cualquier cosa que nosotros hagamos tiene muchas más implicaciones cerca y lejos de lo que nos podemos imaginar. Y una de ellas es lo que acabas de comentar. Bueno, yo me voy a ir con ese ejercicio y espero que algunos de ustedes lo practiquen y comenten cómo les fue para que nosotros veamos como experimento social. Y nada, yo creo que ha sido un podcast interesante. Por el día de hoy se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.